¿Quieres saber cómo reforzar el autocuidado en la organización? ¿Qué aspectos debes tener en cuenta para hacer un buen proyecto de responsabilidad social y cómo generar orgullo por tu marca? Bueno, entonces te invito a que te quedes. Hoy tenemos un invitado muy especial con quien vamos a darle respuesta a todas estas preguntas. Así que no te muevas, ya nos vemos. Hoy tenemos un súper invitado, él es Luis Guillermo Hernández. Luis es antropólogo de la Universidad de los Andes e hizo estudios también en esa misma institución acerca de responsabilidad social. A lo largo de sus 20 años de carrera, Luis se volvió experto en articular organizaciones privadas, públicas y sociedad civil para crear proyectos en pro de un desarrollo ético y responsable. También ganó 3 veces seguido el premio de responsabilidad social en Great Place to Work. Durante nuestra charla pasamos por diferentes temas. Iniciamos hablando acerca de qué es el autocuidado y cómo este concepto y esta práctica se puede reforzar tanto a nivel de organización como de gobierno, y si trabajan juntos, pues muchísimo mejor. Luego empezamos a clarificar algunos conceptos acerca de qué es la corresponsabilidad. También hablamos un poco de cómo crear cambios de comportamiento y más o menos en cuánto tiempo se pueden comenzar a vislumbrar estos cambios en contextos específicos, en un contexto de pospandemia a nivel de organización y a nivel de comunidad. Luego hablamos acerca de cuáles son esos principales componentes que debe tener todo proyecto de responsabilidad social. Luis fue bastante enfático en decirnos que la responsabilidad social no es un sinónimo de donaciones. Todo lo contrario, para crear un proyecto o por lo menos un buen proyecto de responsabilidad social se necesita de la creación seria de un esquema centrado en una comunidad previamente estudiada. Y finalmente, hablamos acerca de por qué todas las organizaciones deben contar hoy en día con un área o con un proyecto de responsabilidad social. No solo por un tema de posicionamiento de marca o de reputación, sino porque cuando las organizaciones tienen este tipo de componentes en su ADN, las nuevas generaciones se sienten mucho más atraídas en participar o ser parte de ese tipo de organizaciones. También contar con un área o con un proyecto de responsabilidad social hace que se despierte un orgullo por la marca, al igual que se incentiva todo lo que es el tema del voluntariado corporativo, es decir, que los propios colaboradores se pongan la camiseta y también trabajen en pro de una sociedad. Nosotros tenemos una duda, y es porque si las personas tienen los recursos, la información y en general todos los elementos necesarios para aplicar el autocuidado, las personas no lo hacen. Bueno, en general, más allá de los temas de la pandemia, más allá de la situación actual, yo acudo a un dicho que es: la mujer del César no solamente tiene que serlo, sino que parecerlo. Y desafortunadamente muchos comportamientos que no tienen que ver solamente en la escala Colombia, sino como lo hemos visto en la escala mundial. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. ¿Qué hemos visto? Muchas personas o a muchos grupos sociales o, en el caso, por ejemplo, de las organizaciones, se les facilita hablar acerca del ideal de comportamiento para encajar bien en una sociedad. Y eso se relaciona con el interés general. Pero, desafortunadamente, en el día a día vemos que prima en las personas el interés particular. Eso lo estamos viendo ahora reflejado en el marco de la pandemia con el autocuidado. Y es que es muy fácil decir o comprometerse con las prácticas, con los comportamientos y todo lo que conlleva el buen uso, en este caso, del tapabocas, en este caso, el lavado de manos para otras personas, el uso de guantes y demás. Pero una vez en la práctica y en el día a día, desafortunadamente, el interés particular es el que prima. Eso siempre ha sido un reto en términos de sociedad, y es cómo hacer para que esos grandes temas
que son la sombrilla y que son, por decirlo de una manera, el marco ideal de convivencia, se cumplen. Y ahora el coronavirus nos está poniendo contra las cuerdas y nos está mostrando que en estos términos se podría decir de cultura ciudadana, aún nos falta mucho por aprender. ¿Y qué consejos podemos darle a esos profesionales que están en las áreas de HCE, de recursos humanos, de responsabilidad social, para mejorar las estrategias que pretenden un cambio de comportamiento en ciertos públicos? ¿Qué consejos podemos darles a ellos? ¿Qué es lo recomendable desde ahora? No solamente en términos de COVID, sino en términos de cómo una empresa, una organización debe abordar sus temas de sustentabilidad, y es desde el enfoque preventivo. Para eso, tener una muy buena articulación. En el caso de las organizaciones, con sus empleados, pero también mirando el contexto, que son el Estado, las demás agremiaciones privadas, la sociedad civil, el sector fundacional, el sector ONG y demás, y de esa manera, con un enfoque preventivo, ir avanzando e ir acompañando el día a día de los empleados en términos de, uno, autocuidado, pero dos, seguramente en el escenario post pandemia habrá otros retos que serán mucho más fáciles de abordar si las empresas cuentan con esquemas de sustentabilidad o de responsabilidad social que permitan precisamente entender el 360 del hábitat natural de cada organización. O sea, es decir, lo primero, de acuerdo a lo que estamos conversando, es entender por qué las personas se comportan como se comportan. Es como la primera premisa que debemos tener muy claro, pero ¿y yo cómo estudio eso? O sea, ¿con qué herramientas? Hay unas evaluaciones, hay que entrar a hablar con las comunidades en caso de temas de responsabilidad social o con los empleados en casos de HCE. O sea, ¿cómo yo conozco por qué las personas se comportan como se comportan? En general hay un tema que como sociedad es un reto, y es el de la corresponsabilidad. Y eso lo pudimos ver antes del COVID. Corresponsabilidad frente a temas tan cotidianos como la educación, no solamente, por poner un ejemplo, debe ser entregada a los colegios, también debe ser realizada desde las casas. Otro ejemplo, la salud, no solamente debe ser entregada al sistema de salud, sino con pautas de autocuidado desde las casas. Y ahora, en el marco del COVID, todo esto se pone sobre la mesa, y es cómo históricamente en términos de corresponsabilidad no hemos venido con un buen entrenamiento, y ahora sí que se está notando la corresponsabilidad puesta en el marco del autocuidado, y es desde el uso del tapabocas hasta los comportamientos sociales por fuera de nuestros hogares para aquellos que deben salir a desempeñar ciertas tareas. Y cuando hablas de corresponsabilidad, ¿a qué te refieres? En términos de corresponsabilidad es entender que los grandes retos que tenemos como sociedad no dependen netamente de la organización a la cual se cree de manera natural, como por ejemplo, los grandes temas de país no dependen solamente del gobierno en temas de salud, en temas de educación, en temas de convivencia. Dependen también del sector privado, dependen también del sector ONG y de ciudadanía. Ok. Y desde tu experiencia y profesión, ¿en cuánto tiempo podemos esperar que una persona cambie un comportamiento? ¿O cómo nosotros sabemos que las estrategias que estamos aplicando están funcionando? Bueno, en este caso, la mayoría de comportamientos se producen en el mediano y en el largo plazo. ¿Cuál es el gran reto con el coronavirus? Es que no tenemos como tal una práctica 100% exitosa sobre la cual basarnos. Lo que veo en el mediano y en el largo plazo es que van a ser incorporados en nuestro día a día, y eso es un tema que yo haría un símil con la cultura ciudadana que en algún momento se hizo en Bogotá, y es
que en un momento fue algo novedoso y posteriormente se le hizo mantenimiento hasta el punto en que hoy en día Bogotá en gran medida todavía guarda esos réditos de cultura ciudadana y los vemos en las calles. Eso llevado a temas de coronavirus y a temas de cambios de comportamientos. Seguramente estaremos recogiendo en los próximos meses e incluso en los próximos años todo lo que sembremos ahora en comportamientos relacionados con el autocuidado y será totalmente incorporado el uso de tapabocas, el lavado de manos y todo lo que tiene que ver con la mejora en temas de salud que no depende de un sistema reactivo, sino preventivo, atado a cambios culturales. En este momento lo que estamos haciendo es siguiendo normas. A futuro esperemos que lo que hagamos no es seguir normas, sino asumir comportamientos naturales relacionados tanto con el cuidado del contagio del COVID como en general con un mejor autocuidado en temas de salud. ¿Qué experiencia de responsabilidad social nos puedes compartir o qué caso de éxito nos puedes compartir en el que hayas alcanzado un cambio de comportamiento o un cambio positivo en una comunidad específica? En el año 2016, desafortunadamente, el país aún estaba respirando temas relacionados con la violencia, temas relacionados con mejoras en convivencia y una distancia gigante en poder llevar la práctica del deporte de manera digna a las regiones. De esa manera realizamos un proyecto de responsabilidad social que involucró a sector público, a sector privado, sobre todo a las comunidades y voluntarios. El lugar donde se hizo fue en Quibdó, en Chocó. Ahí identificamos un escenario deportivo que llevaba cerrado más de 13 años por todo el contexto de violencia que en ese momento venía padeciendo la zona. Y llegando con metodologías que tienen que ver con formación, metodologías que tienen que ver con deporte, empoderando a los líderes de comunidad, llevando a los líderes del sector empresarial y de la mano con gobierno nacional y con gobierno local, logramos, uno, reconstruir la escuela deportiva, pero dos, ahora, en el año 2020, tenemos la certeza y la seguridad, más allá del COVID, que la escuela deportiva se sigue usando. Hoy en día beneficia a más de 1.500 niños. Y esa es la manera como se dio un cambio en comportamientos sociales y culturales en una comunidad que parecía que tenía la vena deportiva apagada en el marco del conflicto y cómo a través de alianzas público-privadas y estrategias de responsabilidad social se logró cambiar un comportamiento y normalizar una situación. Porque el deporte y no el arte, por ejemplo. Hay muchísimas líneas de trabajo, como tú bien lo dices, está el arte, está la música, en este caso el deporte es justamente lo que la comunidad históricamente venía reclamando y es lo que en el marco del conflicto se vio apagado. Y allí los comportamientos que estábamos notando en la comunidad son comportamientos que desafortunadamente se estaban acercando más a culturas de la ilegalidad. ¿Qué se necesitó? Hacer una intervención para volver a llevar o refrescar la memoria de la comunidad, donde el deporte ha sido un bastión no solamente para el buen uso del tiempo libre y el encuentro de la comunidad, sino también como temas relacionados con emprendimientos y nuevas formas de vida que en el Pacífico siempre han estado atadas al deporte. Oh, es interesante porque entonces ustedes hacen como una investigación histórica de esa cultura para saber qué estrategia o bajo qué tácticas van a entrar a esa comunidad. Entonces, me parece interesante ese aspecto, ¿no? Tal cual, en mi caso, yo soy antropólogo de pregrado y eso permite que los esquemas de responsabilidad social en los que yo participo tengan algo que se llama la línea base y es esa fotografía de la comunidad que muestra todo su entorno social, económico,
ambiental y sobre todo la voz de la comunidad y partir desde ahí para hacer las intervenciones o las mejoras que tienen que ver con los andamiajes de responsabilidad social, tanto del sector privado como del sector ONG y sector estatal, pero no llegar como un ovni a imponer mejoras a las comunidades desde a veces comportamientos o prácticas llenas de ego, pero que dejan por fuera a los principales protagonistas, que son pues en realidad de las personas. ¿Cuál es el principal reto de la responsabilidad empresarial en el marco de la pandemia y sobre todo en el escenario de la pospandemia en el 2021? El gran reto en este segundo semestre del 2020 está sobre todo para aquellas empresas que no tienen andamiajes o esquemas basados en responsabilidad social o sustentabilidad. Aprovechar este segundo semestre del 2020, tomar conciencia, darse cuenta de lo costoso que es para una empresa no tener en su ADN una mirada de sostenibilidad y cómo ahora en el marco de la crisis tienen que prácticamente estar resolviendo de manera reactiva la relación con sus empleados, con las comunidades, con gobierno, con sociedad y aprovechar, llegando a la segunda parte de la respuesta, para abrir un 2021 en el que ojalá el sector empresarial, el sector corporativo y en general todo el esquema de desarrollo del país incorpore la sustentabilidad y la responsabilidad social no como un gasto, sino como una inversión social que tiene retorno y en general genera mucho retorno. Con todo el tema de la pandemia y bueno, y con todos los cambios que también se han generado a nivel de comunicación interna, hablan un poco acerca de generar orgullo en el colaborador, pues porque ya no estamos en unas oficinas, estamos ahorita trabajando todos desde un tema remoto, desde la casa. Entonces, uno de las tácticas de comunicación interna que debemos tener muy presentes es poder generar orgullo al colaborador frente a la marca. Y yo soy partidaria de que eso es una de las labores de responsabilidad social. Si yo sé que mi organización está haciendo labores en la comunidad, si yo sé que mi organización se interesa también por un valor social y ambiental, que ahorita es como lo que más se está dando esas dos líneas, me parecería también por este lado de comunicación interna indudable la participación de la responsabilidad social como una forma de involucramiento del colaborador con la marca. Cuando tú hacías temas de responsabilidad social o cuando haces temas de responsabilidad social, esa comunicación ustedes la hacen a nivel interno, o sea, ustedes hacen partícipes a los colaboradores frente a los temas de responsabilidad social. En sustentabilidad y en responsabilidad social se ha hecho de todo y se ha visto de todo. De los aprendizajes que yo tengo incorporados en estos últimos 20 años, donde he tenido la oportunidad de estar en sector público, en sector privado, en sector ONG, es que la responsabilidad social que más genera resultados en el largo plazo y en el mediano plazo es la que se hace desde el ADN de las organizaciones. Tú ahora preguntas en términos de comunicación interna, cómo generar sentido de apropiación, cómo generar sentido de orgullo. Ahí la responsabilidad social y la sustentabilidad es vital. Cuando los empleados saben y participan de manera activa en un cambio o en un reto que tiene que ver con temas de comunidad o con temas de medio ambiente, no solamente la empresa está hablando, el que está hablando es el empleado. Y cuando se hace la comunicación interna, para el empleado no es una sorpresa, una campaña o una estrategia, porque es partícipe en algo que ya está inventado, que es el voluntariado corporativo. Esto no solamente incide en la comunicación interna, sino en la comunicación externa, en cómo una empresa puede hablar con sus clientes, cómo una empresa puede hablar con sus gobiernos, cómo una empresa puede hablar con la sociedad, no solamente desde sus productos y servicios, sino desde su compromiso con la construcción de este nuevo mundo. Pero ese compromiso debe ser tangible en planes y en procesos que tengan en cuenta el desarrollo. Y el desarrollo no tiene que ver solamente con crecimiento económico, sino con un crecimiento integral.
sobre todo con la participación de las nuevas generaciones, porque, bueno, ahorita están presentando las empresas mínimo 5 generaciones, desde baby boomers hasta generación Z, ¿no? Y digamos que los estudios que se han presentado frente a esas nuevas generaciones es que hay una gran sensibilidad por el tema de comunidades y una gran sensibilidad por el tema ambiental. Y que es importantísimo que las organizaciones ahorita entiendan que la gente también le está moviendo mucho y que las nuevas generaciones se están preocupando mucho por el planeta y por las comunidades, por tener un mundo mucho más justo. Es precisamente que me parece que está directamente relacionado pues con el tema de responsabilidad social y cómo este tema de responsabilidad social influye en la definición de una marca, ¿no? Eso que tú mencionas lleva años caminando en Europa, también mucho tiempo en Estados Unidos, y es nuevo para Latinoamérica. Yo lo llamaría desde muchos frentes que se puede abarcar consumo responsable. Y es el consumidor de hoy en día, como tú bien lo llamas, los jóvenes informados, ellos no solamente están detrás de una gran experiencia, de un buen producto o de un buen servicio, sino que quieren saber cómo se hace, si en ese hacer afecta el medio ambiente o si tiene buenas prácticas con empleados y comunidades, y todo eso termina siendo atributos de marca para que en el momento de comunicar, en este caso al cliente, esta persona sepa qué está comprando y que con su compra, ya sea de un producto o de un servicio, está aportando a una empresa que es consciente y responsable con el medio ambiente y con la ciudad. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de esta charla tanto como la disfruté yo. Y que nos regalen un like si les ha gustado este video. También que lo compartan con personas que saben que necesitan esta información. Soy Lina de Pombo, consultora en comunicación interna y endomarketing de Maranta Producción y Diseño, y también los invito a que se suscriban en nuestro blog en www.marantaproduccion.com.co/blog. Así que bueno, nos vemos muy pronto. Chao.